como decíamos, ya vimos por qué los pares eran un subgrupo de los Z. Los Z, a su vez, son un subgrupo de los racionales por la misma razón. La suma, Z es cerrada para la suma, cerrado para la suma de enteros, ¿sí? Y a su vez, para cualquier número entero, su opuesto también es un número entero. Por lo tanto, es un grupo en sí mismo y es a su vez subgrupo de los racionales. Que a su vez los racionales son un subgrupo de los reales. Donde yo puedo asegurar que me pasa exactamente lo mismo. Esperen que los vuelvo a acomodar para verlos a todos. Ahí está, me pasa lo mismo. La suma de racionales es cerrada y también para todo número racional su opuesto es un racional. Y el neutro también está acá. Y a su vez estos son subgrupos de los reales. ¿Y los reales de quién serán subgrupos? ¿De los complejos? De los complejos. Por la misma razón. La suma es cerrada. ¿Sí? Y el opuesto de un real también es un real. Y R está incluido en C, obviamente. ¿Ven? La cadena de enganches. Y se pueden hacer más. Sí, por supuesto. No solo los pares, yo también acá puedo decir los múltiplos de 3 con la suma. La suma de 2 múltiplos de 3 me devuelve otro múltiplo de 3. Y para todo múltiplo de 3, su opuesto también es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este también es un subgrupo de Z. ¿Lo ven? Yo sé que están cansados, bánquenme porque no les he dado recreo hoy. Perdónenme. Me he copado y no les di recreo. Así que, si me bancan un poquito más, terminamos antes para que se despeje la cabeza. ¿Quieren que hagamos eso o quieren que hagamos un recreo ahora? ¿Qué prefieren? Sigamos, profe. Los escucho. Perdónenme, uno se entusiasma. Claro, sigamos y terminemos. Sigamos. Terminamos antes. Sí. Bueno, gracias por bancarme. Bueno, con esto de los subgrupos, como se tiene que cumplir esta condición, obviamente, por la propiedad de la inclusión, hay dos subgrupos naturales de cualquier grupo G. El subgrupo formado por el conjunto que tiene solo al neutro y el formado por el mismo. Porque ambos conjuntos están incluidos en G. Y no son vacíos. ¿Sí? Y obviamente con el neutro pasa, que ustedes lo han visto en toda la ejercitación que hemos hecho, que el neutro es simétrico de sí mismo. Porque compuesto con él da el neutro. Estos subgrupos, el formado por el neutro y por G, es lo que se llaman subgrupos
impropios o triviales. ¿Sí? Son los subgrupos impropios o triviales. ¿Y para qué me sirve eso? Ya vamos a ver para qué me sirve eso. Ahora vamos a ver el orden de un subgrupo o grupo, porque no se olviden que todo subgrupo es un grupo en sí mismo. ¿Sí? Se dice que un grupo G, asterisco, es finito si G es finito. Es decir, si el conjunto subyacente en el grupo es finito, el grupo se dice grupo finito. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo decía yo que un grupo era finito? A ver si se acuerdan. ¿Cuándo un grupo era finito? Cuando se pueden contar sus elementos. Bueno, pero dicho mejor, más bonito. ¿Lo vio? Cuando se puede determinar el cardinal. Sí, ¿y cómo tiene que ser ese cardinal? Bueno, a ver, alguno que lo salga a ayudar a Claudio, porque si no se hace, no lo sota. ¿Cómo tiene? Finito. ¿Cómo? Finito tiene que ser. ¿Y qué era el cardinal? Yo decía que A ver, el conjunto era n, sí, ¿qué pasaba qué cosa? el cardinal es la cantidad de elementos de un conjunto. No, es una propiedad. Bien, bien, es una propiedad. Es una propiedad. Bien. Bien. Ya viste el crucifijo y el ajo y dijiste, no, por ahí no. Me asusté. Claro. ¿Qué era el cardinal, Francisco? Así, a boca de jarro, porque como no habla, a boca de jarro. Propiedad donde se puede establecer una relación 1 a 1 entre dos elementos. Bueno, Ahí lo encontré. bien, alguien que la buscó. Está bien, no es malo. Entonces decíamos que un grupo era finito si se podía establecer una biyección entre los elementos del conjunto y los de un intervalo natural 1n. ¿Sí? En ese caso, el conjunto es finito, el grupo es finito, y se dice que el grupo es de orden n. Es decir, otra vez, un grupo es finito si su conjunto es finito. Y el conjunto es finito si yo puedo establecer una biyección entre los elementos del conjunto y los de un intervalo de naturales 1n.
Entonces, en ese caso se dice que el orden del grupo es n. ¿Sí? Van siguiendo. O sea que n es el cardinal del conjunto y ese es el orden del grupo. Bien. ¿Y un grupo cuándo es infinito? Cuando no es finito. Cuando no se puede establecer esa relación. Exacto. O sea que un grupo es infinito cuando no es finito. Cuando no puedo establecer esa biyección. Eso es lo que decía Cantor. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, esto nos va a permitir, todo esto que hemos visto, definir un conjunto muy importante de grupos, que son los grupos simples. Esta es una definición. Dentro de la teoría de grupos, la de grupos simples es una teoría muy importante y ya vamos a ver por qué. Pero ¿a qué le vamos a llamar grupo simple? Vamos a decir que un grupo es simple cuando es finito y solo admite como subgrupos a los triviales. Es decir, un grupo es simple cuando es finito y solo tiene subgrupos triviales. Por ejemplo, recién veíamos el conjunto S. Que era un grupo con el producto. Decimos, pensamos, ¿es un grupo simple? ¿Es un grupo finito? Sí. ¿Cuál es el orden de este grupo? Sí, muy bien. Es de orden 4. ¿Es simple? Es decir, ¿solo admite como subgrupos a los triviales? ¿O admite otro subgrupo que no sea trivial? Ustedes tienen la tabla. Con una tabla pueden armar muy rápido un subgrupo. Porque tienen que ver qué cosa, que sea cerrada y que si hay un elemento esté subsimétrico. Y el neutro, obviamente. ¿Se acuerdan? Vimos recién en el teorema anterior. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Es simple? Tienen la tabla a mano, fíjense. Si no se puede hacer otro subgrupo que no sean los triviales. Dicho de otra manera, ármenme un subgrupo de ese grupo. Ustedes.
A ver, fui más rápido yo en hacer la tabla que ustedes en armar un subgrupo. Pero lo tienen cantado el subgrupo. Miren. Es cerrado. La composición de cualquiera de estos elementos con el otro me devuelve un elemento de ese conjunto. Tiene el neutro, que es el 1. Cada elemento tiene su simétrico. O sea, que el conjunto formado por el 1 y el menos 1, con el producto, es un subgrupo del S. Y no es de los triviales. Porque ¿quién sería los triviales de S? Y el grupo formado por el 1 y el mismo. Estos son los triviales. Porque ven que acá también se hace un grupo. Entonces este no es un subgrupo simple. Porque admite un subgrupo que no es ninguno de los triviales. Reformulo la pregunta. ¿Este es un grupo simple? Este es un grupo simple. ¿Pueden hacer Y ese un sí. grupo dentro de este que está en rojo que no sea los triviales? No. No. Es decir, que los únicos subgrupos que admite este son los triviales. Este o el mismo. Luego, este es un subgrupo simple. ¿Qué vendría a ser el concepto de grupo simple? Es decir, yo cuando tengo un grupo finito, puedo ir armando subgrupos, ¿sí? Con subconjuntos de él, que no sean los triviales. Y el subgrupo simple sería el último, el más chiquitito que puedo armar, sin llegar a los triviales. Cuando lo voy desarmando y voy armando subgrupos, el más chiquitito en el sentido de la inclusión, que ya no admita otros subgrupos que no sean los triviales, ese es el grupo simple. Es decir, más chiquito que eso no se puede. Siempre que no sea trivial. ¿Se entiende el concepto? Bien. Me quedan varios temas, pero no se asusten. Hoy